Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de cine DOCA a través de la pantalla de Pares TV. Cada viernes a las 22 nos encontramos para compartir un material producido por integrantes de esta organización, documentalistas de Argentina. Ayer se han cumplido 46 años del último golpe de Estado en la República Argentina y una de las características dentro de los atroces crímenes de la dictadura cívico-militar fue la apropiación de bebés. Nacidos Vivos es la película que vamos a compartir y que trasciende al periodo más oscuro de la historia argentina también. Vamos a saludar a su directora, Alejandra Perdomo, que ya nos atiende gentilmente. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy contenta, ¿no? De que Pares TV nos dé este espacio al ciclo de documentales DOCA, porque es una fecha muy sentida para todos nosotros. Y esta película, como vos lo dijiste, trasciende el periodo de la dictadura militar. Es sobre quienes buscamos nuestra identidad antes, durante y después de la dictadura militar. ¿Cómo lo empezaste a trabajar el tema, Alejandra, para en el 2013 finalmente presentar esta película? Eh, Tiene que ver con mi historia personal. Yo comencé un recorrido en el año 2002 aproximadamente, eh, que me decido a hacerme cargo de mi historia de vida y a buscar quiénes eran mis padres, quién era mi mamá, ¿no? Que es el dato que todos buscamos porque es el dato cierto. Y yo no sabía, desconocía que había una oficina en el registro civil de la calle Uruguay a la cual uno podía dirigirse a hacer su búsqueda, no habiendo sido adoptado, voy a usar la palabra adoptado, como figura legal, ¿no? Hmm. Sino que en la partida de nacimiento que tenemos, aparecen datos falsos, ¿no? Como que fuiste atendido por un médico o una partera determinado, de tu mamá, de tu papá tal, pero vos te enterás que eso no es verdad. Yo me entero del funcionamiento de esta oficina en el año 2001, 2002, y me voy a inscribir con los poquitos datos que yo tenía, ¿no? Una partida de nacimiento con datos falsos, una partida de nacimiento apócrifa, y lo poquito que sabía, porque a mí mis padres nunca me habían podido decir, me habían podido contar la verdad, ¿no? Fue el fallecimiento de mi papá y mi mamá, que ya estaba muy mayor, lo que me decide a intentar esta búsqueda. Y después con el tiempo, con el transcurrir de los años y no teniendo ninguna información, eh, yo quiero presentar un proyecto para la vía digital, que es lo que estamos peleando en este momento, ¿no? Con el tema de la caída del apoyo del fondo de subsidio al cine. Y lo primero que me pongo a pensar es, ¿por qué no hablar de algo que yo, siendo víctima de una apropiación, no sabía que existía una red de gente, ni que era tanta la cantidad de gente que desconoce su identidad biológica? Entonces me pareció que había que abrir el juego y tratar de que se enterara mayor cantidad de gente que, como me había pasado a mí, no sabía a dónde recurrir ni cómo iniciar una búsqueda. Y realmente para mí fue asombroso cuando presento el proyecto, me lo aprueban, abro un Facebook que se llama Nacidos Vivos, y la cantidad de gente que me empezó a pedir amistad y la cantidad de gente que me empezó a enviar sus datos
y a compartir sus historias. Y así nació Nacidos Vivos. Eh, y si bien algunas de las personas que en ese momento se acercaron pudieron resolver su búsqueda, la mayoría no. Hoy estamos en el año 2022, pasaron 8 años del estreno de la película y pasaron 20 años de que yo inicié mi búsqueda y no tenemos respuestas. Por eso la película sigue teniendo vigencia, lamentablemente, porque seguimos sin tener herramientas del Estado y no podemos acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos, que quedó solamente para el periodo de la dictadura militar. Así fue como nació Nacidos Vivos. Bien. Alejandra, decías con tu papá ya fallecido y con tu mamá muy grande es que te decidiste a emprender este camino. Eh, ¿Con qué edad ya y cómo fue esta reconstrucción y cómo lo transitas con esto último que marcás, que es muy importante del banco de datos genéticos? Eh, Como yo siempre dije, mi búsqueda la dejé de lado. En cierto modo, yo este año voy a cumplir 58 y ya pasó demasiado tiempo. Y por otro lado, el haberme conectado con otras historias, con las personas que buscan conocer su origen, con muchas madres a quienes les dijeron que su hijo o su hija nació muerta, no le entregaron un cuerpo, en muchos casos ni siquiera una partida de defunción, o sea, un documento de nació muerto, y después se entera, por ejemplo, en el caso de una madre, que el médico que la atendió fue Vergés, y se entiende, o sea, se entera de todo lo que pasó, dice, quizás a mi hijo o a mi hija no, o sea, no nació muerto, sino que fue traficado, Hmm. fue entregado, fue vendido a otra familia, y así se van multiplicando las historias. Eh, Como digo yo, uno hace una película, ¿no? Los que hacemos cine documental, transitamos todo el periodo de producción, después estrenamos la película y después viene otro fenómeno que es el llegar a la gente, que es que la gente se va enterando de la película y te va contando su historia, y entonces, o sea, es como un efecto multiplicador. Imagínate después de 8 años todas las cosas que han sucedido. eh, lo que no queda obsoleto es la búsqueda, Claro. porque no ha sido solucionado. Sí, todos los caminos y todas las puertas que hemos intentado golpear, hemos intentado abrir, se han presentado proyectos de ley un montón, ninguno, todas quedan en el olvido. Eh, Vos fíjate, por eso una de las protagonistas que van a ver esta noche, que es Gisela, de la organización Búsqueda, que en ese momento cuenta su recorrido, cuenta su historia y que se pone a estudiar abogacía al ver que hay como un agujero legal, como que no hay algo a lo que la gente, una figura legal a la que nosotros los buscadores podamos recurrir y ampararnos. Ella forma una ONG, que es lo que cuenta en Nacidos Vivos, en un reportaje del año 2012. Transcurrió el tiempo, ella se recibió de abogada, se formó en todo lo que es derechos humanos y el 22 de febrero del año pasado, del 2021, en plena pandemia, un grupo de personas nos presentamos en un amparo colectivo a la justicia contra el Estado para pedir la apertura del Banco Nacional de Datos Genéticos y que nos brinden herramientas y políticas públicas, porque hay mucha gente, muchas madres y muchas hijas e hijos que les cuesta mucho
o porque se han enterado de una manera muy violenta. Hay gente que se entera a los 30, a los 40, a los 50 años, y muchos de ellos, muchas de ellas cuando fallecen sus padres, ahí se enteran de una verdad que siempre les había sido ocultada. Entonces no tienen ni siquiera un lugar con un grupo de psicólogos especializados en la materia. No hay abogados especializados en la materia, no hay nada que se refiera a toda la gente que se entera de que su derecho a la identidad fue vulnerado, ¿no? Entonces, bueno, en este amparo se han pedido al que se ha acogido gente de todas las provincias, de todos lados del país, y que se ha hecho la presentación a través de la ONG Búsquedas Verdades Infinitas, bueno, que preside Gisela, que forma la ONG y se empieza a estudiar en función a no tener ninguna herramienta que le ayude en las búsquedas. Así que en eso estamos, esperando una rápida resolución, ¿no? Por eso nosotros decimos que gracias a que Abuelas abrió este camino, nosotros también queremos un lugar en el Banco Nacional de Datos Genéticos para que cualquier persona que dude de su identidad o cualquier mujer que crea que su bebé le ha sido robado o en un momento de absoluta vulnerabilidad se lo han arrebatado, pueda ir a dejar su muestra para buscar a ese hijo o esa hija. ¿Y cuáles son, Alejandra, perdón, cuáles son las respuestas que han encontrado a este pedido, que es lógico, que significaría algo muy importante para muchísima gente? ¿Por qué el no con el que evidentemente se han topado en todo este tiempo? ¿Sabes qué pasa? No te dan un no rotundo, Ajá. te piden tiempo, ¿no? Yo, a mí la película me ha llevado a un montón de lugares, ¿no? Y que te reciben. Yo he estado cuando se armó en la ESMA, en la Secretaría de Derechos Humanos, que nos recibió en su momento Claudio Abruj. Se formó una mesa de buscadores, de madres, y tiempo, ¿no? Bueno, sí, nos prometió en su momento la apertura del Banco Nacional, el tiempo pasó la gestión, vas a un lugar, contás tu historia una vez, dos veces, tres veces en la Defensoría del Pueblo, te toman la historia, pero nadie entrecruza los datos. O sea, vos vas, contás tu historia, queda en una carpeta, pero es como una encuesta, pero nada más. No, te No dicen, se no, bueno, hay acciona. que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Te digo, de personas que aparecen en Nacidos Vivos buscando, eh, hay 3 mamás, por lo menos, que ya no están, que ya fallecieron en este periodo. Eh, Hay un montón de hijos también que han fallecido. Entonces, el tiempo sigue pasando y todo se diluye. Los testigos, la gente que participó, porque una familia que aparece de la noche a la mañana con un niño en brazos y nadie pregunta, ¿no? De dónde salió, es muy raro. Y por otro lado, en estas familias están estos pactos de silencio de nunca voy a revelar la verdad. Y es muy duro. Por eso a los años pasan, la gente se muere, se lleva el secreto y no hay manera de saberlo. Por eso te digo, no es un no rotundo, Ujú. sino es, bueno, hay que esperar el tiempo, hay que
es eso lo que ha sucedido. Ya te digo, yo desde el año 2000, sí, en el 2002 es que yo fui por primera vez al registro civil. Pasaron 20 años, ¿no? Y Por por eso otro decís lado, que en tu caso, por eso decís que en tu caso personal, particular, has desistido. no es desistir, o sea, yo no desisto de la lucha, ¿no? Porque mi caso es particular, el Mm. caso de cada uno es particular, Pero pero yo tienen creo en una la lucha, línea, claro, yo creo en la lucha colectiva, claro, de que o sea, esto lo tenemos que lograr, si no para nosotros, para los que vienen detrás nuestro, porque en el día de hoy siguen desapareciendo niñas y niños, eh, hay gente que a pesar de todos los controles, es muy fácil vulnerar ese derecho, vulnerar ese derecho. Yo te digo, a mí me escribe mucha gente y me entero de historias que no son del otro lado del mundo, son acá nomás, es a cuadras de mi casa, ¿no? O que dejan, o sea, dejan a un niño, una niña y no pasan por lo que es una adopción, ¿no? Una persona que fue adoptada, obviamente dentro de la legalidad, en el momento, en la edad que quiere saber la verdad de su origen, va a ese expediente y se entera de su historia. Quienes hemos sido anotados de una manera ilegal, no tenemos manera, salvo que una persona, alguna de las personas que haya participado o haya escuchado la historia de primera mano, no tenemos manera. Por eso, una de las herramientas, como yo digo, sería la apertura del Banco Nacional de ADN y una campaña de concientización masiva, porque cuando digan, si vos dudas de tu identidad, más, no importa el periodo de la historia en el que haya sido, va a aparecer muchísima gente. Porque cada vez que se pasa la película en algún medio como ustedes, o lo hemos ido a proyectar a algún centro cultural, en un momento fuimos a una escuela, siempre se acerca alguien y en todas las proyecciones que hemos hecho, siempre ha estado alguno de nosotros para hablar con la gente se acerca y dice, vos sabés que yo conozco que hay alguien dentro de mi familia, vos sabés que hay un matrimonio amigo, pero yo no puedo decir nada. Entonces una campaña de concientización fuerte sería fundamental para que la gente entienda que esto es un delito, ¿no? Yo sé que es muy duro, que nadie quiere decir, bueno, pero lo que hicieron mis padres, lo que hizo mi familia es un delito, pero lo es. Entonces no lo naturalicemos, porque si no va a seguir sucediendo. Y después ese niño, esa niña, cuando llegue adulto, se va a encontrar con una verdad muy dura que no sabe cómo enfrentar. Ya te digo, yo hice terapia durante, no sé, 12, 14 años por un montón de cosas además, pero esto no es algo menor, ¿no? Cuando vos no te podés reconocer en nadie, salvo después cuando tenés hijos, eso también es otra cosa, ¿no? Cuando tenés hijos y ahí entendés muchísimo más qué es lo que estás buscando, ¿no? Cuando los ves y decís, bueno, ellos son parecidos al papá, son parecidos a mí, son parecidos a, en el caso nuestro, los abuelos no, de mi lado, pero ahí entendés, ¿no? El poder verte en otro, qué es lo que nos falta, ¿no? Y ese pedazo de historia que muchos psicólogos que no están preparados, a mí en algún momento alguien me ha llegado a decir, una psicóloga, ¿y para qué quieres saber la verdad si capaz que la verdad es horrible? Porque tengo derecho. No importa lo duro que sea la verdad, uno tiene derecho a saberla para poder completar su historia y para, eh, como decimos, y porque es un derecho, es un derecho.
fundamentalmente eso, que se entienda que el robo de identidad, la vulneración de la identidad, el tráfico de personas es un delito y es un derecho humano vulnerado. Aquí en Luján, bueno, en todos estos últimos años hemos conocido respecto a situaciones de este tipo en la década del 60, 70, 80, siempre con un doctor y con una partera involucrados, protagonizando este tipo de situaciones en la clínica Güemes, clínica privada aquí del centro de la ciudad, en el propio hospital municipal. ¿Cuántos, cuántos testimonios has recabado para esta película? ¿Y cuántas historias de estas que nos has mencionado conociste una vez que se estrenó en el 2013 y hasta aquí en estos 8 años y algo más? Mira, historias Inagotable, ya, ¿no? en un momento perdí la cuenta porque me mandaban mails de no solamente de Argentina, sino que de España, de diferentes partes del mundo. Me acuerdo que una vez una chica me escribió desde Bolivia porque estaba viviendo allá, pero aparentemente había nacido en Lanús y quería ver de qué manera podía empezar su búsqueda. Eh, y después los números, ¿no? Otra de las cosas que se pide, que se ha pedido en el amparo, es que la pregunta del derecho de identidad figura en el censo, ¿no? En el censo nacional, porque cuando se dicen 3 millones de personas, cuando alguien dijo esa frase una vez derivado de una proyección en cuanto a las búsquedas que se presentaban al registro civil, todo el mundo dice, pero es una locura, ¿qué sustenta esa cifra, no? Pero como es algo ilegal, no hay estadísticas. Claro. Si en el censo se empieza a preguntar, ¿vos dudás de tu identidad? Yo creo que explota, ¿no? Realmente, porque te digo, no hay persona, vos me comentás de este hospital en Luján, de nombres de parteras, nombres de médicos. Bueno, esto sucede en todos los municipios, en todas las provincias, en todos lados. Entonces, si multiplicás y empezás a ver, por eso te digo, en un momento una respuesta que me dieron, perdón, una respuesta que me dieron cuando yo pregunté por qué no estaban haciendo una campaña masiva en medios de comunicación masivos, no en redes sociales y muy cerraditos, sino en la televisión pública, en los canales de aire, en las radios. Y me contestaron, porque nos van a desbordar. Esa fue la Entonces, respuesta. sí, entonces además, hay mucha gente que no está preparada, no está preparada realmente. Eh, Vos fijate que con la cantidad de femicidios y de violencia de género que hay, todavía hay gente que no, y que con las capacitaciones que se están dando a través de la ley Micaela, a través de las grandes campañas de concientización, hay gente que sigue pensando y no se sigue formando, hay profesionales que no se quieren formar, jueces que no se quieren formar y demás. Imagínate con esto que está como tan oculto, como tan que sí, pero no, Ujú. ¿no? Eh, es muy duro, es muy duro. Y lo que, ya que vos comentás esto de la ciudad de Luján, ya sea para cualquier persona que quiera acercarse, quiere información porque este amparo colectivo se van a poder agregar las personas que quieran. eh, Está, por un lado, yo soy Alejandra Perdomo, yo le contesto a todo el mundo que se comunica por, por redes sociales, por Facebook. Está también el Facebook de la película Nacidos Vivos, y directamente, sino que se comuniquen a la ONG, la Asociación Búsquedas Verdades Infinitas. Está Gisela de Búsquedas, que es una de las protagonistas, uno de los testimonios de Nacidos Vivos.
Silvia de Búsquedas, que también aparece y pertenece a la ONG, porque cuanto más seamos, mayor visibilidad vamos a poder dar, y creo que la lucha va a ser mucho más efectiva y más rápida, que es lo que necesitamos, avanzar rápidamente, porque los testigos y las madres se siguen muriendo cada día sin conocer la verdad, y es durísimo, es realmente muy duro. Alejandra, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a invitar a nuestros televidentes a compartir a continuación la película Nacidos Vivos, indudablemente una fuerte interpelación para, en definitiva, poder conocer sus orígenes a tantos habitantes de este suelo, ¿no? que han transitado y que siguen viviendo esta situación. Se quedan en la continuidad de la pantalla de Pares TV en el marco de este ciclo de cine de documentalistas de Argentina, cada viernes a las 22, en este caso con la película Nacidos Vivos.